La ciudad de Han Yunis se convierte en el epicentro de la guerra de Israel contra Hamás. El lugar en el sur de la Franja de Gaza es escenario de intensos combates. Hay preocupación en la comunidad internacional por la vida de cientos de miles de civiles atrapados en esa región y con pocas posibilidades de evacuar hacia otras zonas. En medio de todo, Naciones Unidas da algo de esperanza, pues afirma que ve señales prometedoras de que ayuda humanitaria puede entrar al enclave desde Israel. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Las fuerzas israelíes concentran sus operaciones en la ciudad Han Yunis. Sospechan que allí se están ocultando varios cabecillas de Hamás, entre ellos el líder de la milicia de Gaza. Todo esto agrava la crisis humanitaria del enclave. También hoy se cumplen 2 meses del ataque terrorista de Hamás contra Israel, que dejó más de 1.200 muertos y cientos de heridos, desencadenando la guerra que ahora libra el ejército israelí contra esa organización terrorista. En temas de América Latina, aumenta la tensión entre Venezuela y Guyana en la disputa por el Esequibo. Estados Unidos, por su parte, ordenó realizar ejercicios militares en Guyana, una clara muestra del respaldo que Washington ofrece a Georgetown. Desde Caracas, el régimen de Nicolás Maduro calificó la decisión como una provocación. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Israel intensifica los combates alrededor de la ciudad Han Yunis, en el sur de Gaza. Esto con el objetivo de eliminar a los militantes de Hamás. Pero a medida que Israel amplía su ofensiva, los palestinos se ven obligados a huir de los combates y los continuos bombardeos. Miles de personas se dirigen a refugios en el sur. El problema es que ahora los enfrentamientos se concentran en esa parte del enclave, con lo cual tampoco allí hay garantías de seguridad para los civiles. Mujeres y niños tumbados sobre el suelo del hospital. Y familias hacinadas en un rincón, cubiertas aún de polvo por la última explosión. El Hospital Nazar de Han Yunis se está quedando sin espacio para tratar a los numerosos heridos que llegan constantemente. La situación es catastrófica en todos los sentidos. La falta de instrumental y recursos médicos significa que no podemos tratar a las personas que llegan en este estado. La operación militar israelí en la segunda ciudad más grande de Gaza se ha intensificado en los últimos días, con lo que el número de muertos y heridos entre la población palestina no para de crecer. Miles de personas huyen de Han Yunis buscando refugio más al sur. Pero la seguridad parece algo inalcanzable. En la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, algunos recién llegados murieron alcanzados por un bombardeo israelí. La casa fue alcanzada por 3 misiles. Como puede ver, atacaron a mujeres y niños, a los palestinos desplazados a quienes se les dijo que en el sur estarían a salvo. Se supone que el sur es seguro. Estas personas llegaron a Rafah pensando que era seguro y los mataron a todos. Con Israel centrando ahora sus operaciones en el sur de Gaza, la búsqueda de refugio para los desplazados resulta cada día más difícil. Y si bien el ejército israelí asegura que su objetivo es la destrucción de Hamás, su búsqueda se dirige específicamente a los líderes de esa organización terrorista palestina. Y Han Yunis no es solo un bastión de Hamás, sino también la ciudad natal del líder de la milicia en Gaza, Yahya Sinwar. No se le ha visto en público desde el comienzo de la guerra, pero Israel cree que se esconde en algún lugar de esa ciudad. Sobre ello se pronunció hoy el portavoz del ejército israelí. Escuchemos. La casa de Sinwar está en Han Yunis. Allí hay infraestructura terrorista, centros de mando. Sinwar no está en la superficie, sino bajo tierra. No quiero entrar en detalles sobre lo que sabemos. Este no es el lugar para hablar de esas cosas en los medios de comunicación. Nuestro trabajo es encontrar a Sinwar y matarlo. Y nos vamos ahora a Jerusalén para conversar con Jenny Pérez, nuestra enviada especial a Israel. Jenny, un gusto saludarte. Con cada día que pasa se intensifican aún más los combates en el sur de la Franja de Gaza. ¿Qué novedades tienes del estado de la guerra hoy cuando se cumplen 2 meses del ataque terrorista de Hamás?
La prensa israelí habla de la rendición sin condiciones de decenas de supuestos combatientes milicianos de Hamas. El diario Haaretz habla de esas imágenes capturadas en Jabalilla que han dado la vuelta al mundo, mostrando a supuestos miembros de Hamas semidesnudos sobre el suelo, en medio también de una operación masiva en ese lugar. También decimos que es el resultado, según el ejército israelí, el alto mando decía es el resultado de esa guerra urbana que está librando Israel en esta última etapa en lugares como Yan Yunis, principal urbe del sur de la Franja de Gaza, también en la ciudad de Gaza en el centro y también en el norte, como es en Jabalilla. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu decía, también confirmaba hace poco, que estaban las fuerzas de defensa de Israel rodeando la casa del principal comandante de Hamas, la principal autoridad de la milicia terrorista dentro del enclave palestino, Yawar Sinwar. Dice que es cosa de horas, es cosa de tiempo dar con él. En otras informaciones también el ejército ha dicho que va a seguir posteriormente avanzando en sus operaciones en el sur de la Franja de Gaza, algo que ha despertado las alarmas de gobiernos, también de organismos internacionales, por cuanto sabemos que todos los desplazados del norte están ahora mismo en el sur hacinados y no hay lugar donde ir. Además, como bien lo decías, hoy es un día especial aquí en Israel, se conmemora una vez más el Hanukkah, el día 7, que coincide también con los 2 meses del inicio de la guerra y también los 2 meses de la peor masacre cometida contra civiles en su territorio. Preocupación por los civiles, Jenny, allí en el sur de la Franja de Gaza, pero por otra parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu descartó cualquier posibilidad de que una vez terminada la guerra, un futuro gobierno de Gaza quede en manos de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué se propone Netanyahu con estas declaraciones? Benjamín Netanyahu ya había dicho que su objetivo como primer ministro y como jefe de guerra era controlar la Franja de Gaza suficiente tiempo para asegurar que la masacre del día 7 de octubre no se volviera a repetir, pero hasta ahora era algo nuevo. Nunca le había dicho que no iba a ser una corresponsabilidad posterior una vez que terminara la guerra con el gobierno palestino. Presumiblemente se había hablado de la Autoridad Nacional Palestina a modo del gobierno que tenemos en Cisjordania. Benjamín Netanyahu, según los analistas políticos en Israel, lo ha dicho más bien en clave política interna. Les ha hablado a esa masa de gente que lo critica. Por un lado, los familiares de los rehenes que no le perdonan todavía no traer de vuelta a los más de 100 rehenes que siguen en poder de Hamas en algún lugar de la Franja de Gaza, y también a esa masa de crítica que no cree posible que ni este primer ministro, ni su gobierno, ni su constelación de gobierno vaya a alcanzar los objetivos de guerra. Netanyahu dijo algo más en esa locución, decía, esa es mi voluntad mientras sea el primer ministro de Israel, y allí, decía los analistas, hay un área gris, porque aquí dan por descontado muchas personas que tras termine la guerra, muy probablemente Benjamín Netanyahu, con todo lo que decimos, vaya a perder la primera magistratura, por lo tanto es un tema abierto. Recordemos también, es un tema importante lo que está pasando también y la tensión que vive este gobierno de coalición respecto a sus aliados internacionales. Es deseo de la comunidad internacional que Israel logre avanzar hacia la solución de los 2 estados. También es el deseo de su aliado histórico, de los Estados Unidos. Sin embargo, a juzgar por lo que está pasando ahora mismo en Gaza, cuyas imágenes de las que hablábamos al principio de esta conexión han causado indignación entre los palestinos árabes aquí de Jerusalén, y por otro lado también esta imposibilidad de saber qué pasa con los rehenes, realmente pone tanta desconfianza entre ambas comunidades que pensar en la solución de los 2 estados no es algo que se vea plausible por ahora. Críticas al interior de Israel recaen sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu. Nos los contaba Jenny Pérez desde Jerusalén. Gracias, Jenny. Hasta la próxima. Este jueves se cumplen 2 meses de los ataques terroristas contra Israel. Los israelíes lloran a las más de 1.200 víctimas, en su mayoría civiles, asesinadas por militantes de Hamas. Más de un centenar de rehenes se encuentra todavía en manos de la organización islamista, una situación que prolonga el calvario para los seres queridos que siguen esperando su regreso. Bolsos, zapatos y juguetes. Muchos de los propietarios de estos objetos fueron asesinados durante una sesión de madrugada de música trance que se convirtió en pesadilla. Milicianos de Hamas asaltaron el festival a pocos kilómetros de la frontera con Gaza y mataron a tiros a tanta gente como pudieron. Los organizadores del certamen recrearon en Tel Aviv el lugar del evento tal y como quedó tras los ataques.
Para ellos, cada objeto expuesto recuerda la crueldad de los terroristas. Creamos esta exposición en memoria de todos los amigos que perdimos, de todas las personas de la comunidad que murieron el 7 de octubre. Nuestro objetivo con esta exposición no es solo que la vea nuestro país, sino el mundo entero. En Israel, un fuerte sentimiento de tristeza se percibe por todas partes. Más de 130 rehenes permanecen en Gaza y los israelíes quieren que todos regresen. Nuestro deseo es que los rehenes sean liberados. Esa es nuestra prioridad. No queremos que los retengan ni un solo día más. Hombres, mujeres, ancianos, niños, los queremos a todos de vuelta, a cada uno de ellos. Me siento asustado, temeroso, pero también estoy irritado. Estoy enfadado con mi gobierno, un gobierno incapaz. Espero que esta situación se resuelva rápidamente y de la forma más pacífica posible. Mientras los combates continúan e Israel también sufre bajas entre sus tropas. Esta familia lamenta la pérdida de un joven soldado muerto en Gaza. Espero que sea el último amigo que pierdo y también el último soldado que muere. Pero sé que no será así, que vamos a pagar un alto precio con las vidas de nuestros soldados. Ellos son, por encima de todo, hijos y amigos de alguien, seres humanos. El precio de esta guerra es muy, muy alto para todos. Muchas familias, tanto en Israel como en Gaza, están consternadas. Y sin señales de una posible tregua a la vista, es probable que la guerra siga provocando dolor en ambos bandos. Tiempo ahora de la economía con mi compañera Rosa Casals. Rosa, las farmacias están bajo la lupa en Estados Unidos. Así es, las farmacéuticas, mejor dicho, Johan. Y es que la administración Biden anunció este jueves que está estableciendo una nueva política que le permitirá confiscar patentes de medicamentos desarrollados con fondos públicos si considera que sus precios son demasiado elevados. El presidente de Estados Unidos quiere hacer uso de los llamados derechos de intervención del gobierno que nunca antes se habían utilizado y que permitirán a su administración conceder licencias a otros fabricantes que puedan vender los fármacos por menos dinero. El objetivo, dice Biden, es que los medicamentos estén al alcance de los estadounidenses. Las farmacéuticas, por su parte, lo rechazan categóricamente. Terminó en Río de Janeiro, Brasil, la cumbre de presidentes del Mercosur, en la que Bolivia se convirtió en el 5º miembro pleno del bloque. Además, el presidente brasileño Lula da Silva entregó el testigo a Paraguay, que ostentará la presidencia del grupo el primer semestre de 2024. En los últimos 6 meses, Brasil se esforzó infructuosamente por concluir las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y parece que la firma aún tendrá que esperar un tiempo. Paraguay ya avisó de que sus prioridades serán otras. Por lo pronto, este jueves, el bloque firmó un acuerdo de libre comercio con Singapur, el primero de su historia con un país de Asia-Pacífico. Y para conocer los pormenores de estas informaciones, hablamos en Brasilia con nuestro compañero Marcelo Silva de Sousa. Marcelo, parece que se cierra la ventana para firmar el acuerdo con la Unión Europea por el que tanto lucharon estos últimos meses Brasil y España, que ostentaron las presidencias rotatorias de los dos bloques. Así es, Rosa, un sabor amargo con el que termina esta cumbre del Mercosur en Río de Janeiro, porque estaba todo dado para que fuera el escenario para anunciar la conclusión del acuerdo tan trabajoso de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Esto porque existe la percepción entre diplomáticos europeos y sudamericanos de que hay una ventana de oportunidad que se está cerrando. Brasil dejó la presidencia temporal del bloque, que pasará a Paraguay a partir del próximo semestre, y lo propio hará Pedro Sánchez, el presidente español, que dejará la presidencia para Bélgica. Dos países, Brasil y España, que habían trabajado arduamente para que este anuncio fuera concretado, y no está claro, tanto Bélgica como Paraguay, qué grado de prioridad darán a concluir este acuerdo de
libre comercio. También hay otro factor, que son las elecciones de Parlamento Europeo a mitad del año próximo, que dificulta también la entrega de concesiones en medio de una negociación tan compleja. Lula criticó hoy lo que llamó el proteccionismo francés y también dijo que hay una traba fundamental, que la Unión Europea debe entender que los países del Mercosur tienen derecho a industrializarse y que también tienen que tener la posibilidad de vender productos con algún tipo de valor agregado. Una negociación que ambas partes reconocen que nunca estuvo tan cerca de concluirse, pero al mismo tiempo todavía quedan trabas muy importantes. Marcelo, el bloque firmó el primer acuerdo con un país de Asia-Pacífico. ¿Es esta la nueva estrategia del Mercosur, buscar nuevos mercados en Asia? Bueno, está claro que si esa fuera la voluntad de Uruguay, por ejemplo, y pudiera imponerse, sería ese el camino. No lo han demostrado los dos socios mayoritarios, Brasil y Argentina, que no se han mostrado tan dispuestos a negociar, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio con China, algo por lo que Uruguay viene presionando. El acuerdo con Singapur, sin embargo, es una muestra de dinamismo que entrega a Brasil al término de su presidencia y también ayuda a calmar los ánimos. El Mercosur obtuvo acceso al segundo mayor puerto del mundo y espera así calmar un poco las ambiciones de su socio Uruguay. Muchísimas gracias por ampliarnos informaciones sobre esta cumbre del Mercosur allá en Río de Janeiro. Un saludo, Marcelo. Bueno, y vamos con más informaciones, Johan. Así es, Rosa. Más informaciones. Estados Unidos anunció que realizará ejercicios militares en Guyana en medio de las tensiones entre ese país y Venezuela por la región del Esequibo. Tras el referendo del domingo en Venezuela, Guyana solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una reunión que se celebrará este viernes. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, calificó las maniobras como una infeliz provocación. Nicolás Maduro, por su parte, ya ordenó a la petrolera estatal comenzar a entregar licencias para extraer crudo y prepara una ley para crear una provincia venezolana en la zona en disputa. Y para profundizar este tema, nos vamos a Washington para conversar con nuestro colega José Díaz Briceño. José, bienvenido al programa. Ejercicios militares estadounidenses sobre Guyana. Tal parece que Washington se está tomando en serio las tensiones entre Caracas y Georgetown y las pretensiones de Nicolás Maduro de anexionar el Esequibo a Venezuela. Sin duda, el nivel de seriedad quedó demostrado con la llamada que hizo el secretario de Estado Anthony Blinken justamente el día de ayer con el presidente Ali Irfan de Guyana, en la que se estableció básicamente un respaldo total a la soberanía de Guyana por parte de la administración Biden, pero también advirtió que la vía para solucionarlo sería una vía pacífica. Es lo que la administración Biden está empujando en estos momentos. Y sin embargo, aquí en Washington, la percepción de distintos analistas de la clase política lo ven más que como un intento de invasión por parte de Venezuela a Guyana, más bien como un intento para movilizar a sus partidarios a partir del nacionalismo. Esto lo dicen analistas como Eric Farnsworth del Consejo de las Américas, donde ven al presidente Maduro débil al interior en una difícil coyuntura política y económica. José, Estados Unidos aboga por una solución pacífica, lo decías, pero sin embargo ordena estos ejercicios militares. ¿En qué consistirán estos ejercicios, José? El Comando Sur es el comando militar que tiene jurisdicción de Estados Unidos sobre el hemisferio occidental, más al sur de México, y ahí es donde la jefa Laura Richardson estaría en comunicaciones con las fuerzas de la defensa de Guyana para estos ejercicios aéreos militares. En estos momentos el Comando Sur no ha dicho específicamente las unidades ni el tipo de aviones que están participando el día de hoy, y habrá que ver si estos ejercicios se prolongan. Hay que decir que desde hace tiempo las Fuerzas Armadas estadounidenses, en específico una brigada de asistencia del ejército con sede en el estado de Georgia, ha estado prestando ayuda para las fuerzas de Guyana para hacer frente a cuestiones como los desastres o los propios grupos criminales que operan en el Mar Caribe. José, las tensiones aumentan también a nivel diplomático y mañana se celebrará en Nueva York una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir este asunto. ¿Qué podemos esperar de esta reunión?
bien dice, es una reunión a puerta cerrada solicitada por el gobierno de Guyana, donde no se espera un pronunciamiento del Cuerpo de Naciones Unidas. En este momento no existe ninguna resolución que pudiera ser votada, pero lo que es cierto es que es parte de todo un esfuerzo diplomático desplegado por las representaciones de Guyana en el mundo en distintos foros para presentar el caso de lo que consideran es alarmante. La diplomacia de Guyana ha asegurado que estará presentando que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues está al tanto del tema, dado que por los artículos 40 y 42 de la Carta de Naciones Unidas podría tomar acciones tanto militares como de sanciones contra países que pues transgredan justamente los principios de dicha carta y la paz internacional. José Díaz Briceño desde Washington, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Y de las tensiones entre Venezuela y Guyana nos vamos a Perú, donde hoy se cumple un año desde el intento de golpe de Estado que el entonces presidente de ese país, Pedro Castillo, trató de dar el 7 de diciembre de 2022, cuando quiso disolver el Congreso de la República. Desde entonces, su vicepresidenta, Dina Boluarte, ha asumido el poder. Ha sido un año lleno de controversias, con intensas manifestaciones contra la nueva administración y escenas de violencia en las calles. Para los peruanos, el cambio de gobierno no ha implicado, sin embargo, una transformación significativa en relación a los problemas que atraviesa el país. Perú sigue sumido en una crisis económica, política y con una profunda división social. La crisis política y el debilitamiento de la democracia continúan en Perú tras un año del inicio de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En medio de ese escenario, la presidenta, que asumió el poder luego del fallido autogolpe de Pedro Castillo, sobrevive a su primer año de gestión con un 84% de desaprobación y denuncias por la muerte de ciudadanos durante las manifestaciones. Las protestas se fueron debilitando debido en gran parte al miedo a la represión, pero el rechazo a Boluarte y a otras instituciones como el Congreso e incluso la Fiscalía sigue expresándose en las calles. Juntamente con el gobierno, con los tres poderes, poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, no tiene aprobación. El pueblo lo detesta, no quiere ver. Entonces, tenemos que ponernos de pie todos los peruanos. Ahorita en estos momentos el Perú está en una recesión económica. Hay delincuencia, hay problemas sociales, es decir, la crisis es general, se está profundizándose, esto ya no da para más. ¿Cómo puede gobernar Boluarte en medio de tanta impopularidad? Para expertos como el politólogo Iván Lanegra, es posible dada la precariedad de las instituciones, porque una parte de la población se ha resignado a esas condiciones por el momento. Además, hay que recordar que hay otras situaciones que también preocupan a las personas, como la situación económica, la recesión que se está viviendo, y el peligro de que nos toque un fenómeno del Niño muy fuerte, lo cual puede agravar aún más esa situación para la mayoría de personas que viven en el país. Lanegra advierte que a la incapacidad del Estado se le suma el uso arbitrario del poder, otro factor preocupante que debería corregirse pronto, según él. Es decir, tienes el poder y no solo es que no cumples con tus funciones como Estado, sino que además estás usando ese poder para afectar mis derechos. Creo que esa combinación es mucho más seria, porque aumenta, ¿no?, el nivel de legitimidad, ¿no?, aumenta el problema de un Estado que no solamente es ineficaz, sino también ilegítimo. A eso se suma la vulneración a los derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado la represión sistemática de policías y militares contra los manifestantes, que dejó como saldo 49 civiles muertos y más de 1.500 heridos. La mayoría de las víctimas pertenece a poblaciones indígenas y pese a que existen pruebas sobre el actuar de las fuerzas del orden, no hay muchos avances en la investigación. Nos parece importantísimo que se haga realmente, que se vaya avanzando, que en los meses que queda de la investigación fiscal se pueda llegar a formalizar una acusación ante quienes resulten responsables, porque lo peor que podría ocurrir es que haya un espacio de impunidad. Por su parte, Boluarte asegura que su gobierno está libre de corrupción y que finalizará su mandato en 2026 con las manos y la conciencia limpias. También asegura que Perú es un país respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. No tenemos nada que esconder. Al contrario, somos los primeros interesados en que las cosas se hagan bien como tienen que ser, sin espacio para la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. No me cansaré de repetir que unidos lo podemos todo, desunidos perdemos todos.
¡Viva el Perú! El panorama no es alentador. Los colectivos sociales continúan convocando nuevas protestas para exigir la salida de Boluarte y nuevas elecciones generales. La pregunta es la misma desde hace un año. ¿Cómo saldrán los peruanos de esta crisis? Y hoy hay una buena noticia para los latinoamericanos, en especial para los peruanos. Cada año Naciones Unidas incluye en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad algunas tradiciones culturales, como danzas, desfiles, música y hasta platos de comida. Esta semana fue añadida a esa lista el bolero mexicano, así como también el exquisito ceviche. ¿Motivo de orgullo? A 200 metros de la costa peruana, estos pescadores también se ponen el traje de cocineros. Plato del día: ceviche con pescado recién capturado. Desde tiempos inmemoriales salimos a la mar y si nos da el mediodía, ¿qué hacemos? No vamos a salir otra vez a la orilla para almorzar. Eso no sucede con nosotros. Lo que hacemos es separar nuestros pescaditos frescos, los fileteamos como ustedes están viendo en este momento y con nuestros limoncitos, o antiguamente se utilizaba el tumbo, o con algo que lo pueda marinar, de repente hasta jugo de naranja, algo parecido a eso, preparamos nuestro alimento. El ceviche suele prepararse con pescado marinado, cilantro y ajíes. Si bien es muy querido en Latinoamérica, el ceviche es el plato nacional de Perú. 40 millones de platos se sirven cada año. El nombre ceviche viene de la palabra quechua siwichi, que significa pescado fresco. El ceviche, para mí, digamos, es un plato que representa a todo el Perú, porque está el trabajo de los agricultores, de la siembra del maíz, de la siembra del camote, el ají, el culantro, ¿no? Tenemos el limón y también, por supuesto que sí, los acuicultores que hoy día están cultivando el pescado, la tilapia, el paiche, y los pescadores artesanales. Hay miles de formas de preparar al ceviche. El pescado que se use depende de su disponibilidad en la región. Puede ser de mar o de agua dulce. Cada región utiliza su propia mezcla de verduras, especias, hierbas y cítricos. Sea cual sea la receta que use, ya está oficialmente sirviéndose un patrimonio cultural. Y antes de irnos, les contamos que aquí en Europa estamos viviendo las noches más largas del año. Un momento ideal para iluminarlas, como hace la ciudad francesa de Lyon. La llamada Fête de la Lumière, o Festival de las Luces, que se celebra desde el siglo XIX, ilumina con vivos colores algunos de los edificios más emblemáticos de Lyon. La ciudad espera que este evento de 4 días traiga a al menos 2 millones de visitantes. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Desde donde quiera que nos hayan sintonizado, gracias por su compañía y por su confianza. No se despeguen, dentro de apenas 30 minutos volvemos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta entonces.